Muy buenas tardes, bienvenidos a Hablemos de Diabetes. El día de hoy estaremos hablando de la segunda parte de enfermedad cerebrovascular en el paciente con diabetes. Como ustedes recordarán, en el programa previo estuvimos hablando de algunos factores de riesgo para el desarrollo de este padecimiento y también estuvimos hablando de cuando ocurre la enfermedad cerebrovascular microvascular, que en muchas ocasiones el paciente no llega a tener signos o síntomas importantes y es solamente cuando un experto como un neurólogo puede identificar a este padecimiento. En el programa de hoy estaremos hablando ya específicamente cuando ocurre el accidente cerebrovascular, es decir, cuando un émbolo, ya sea un coágulo una parte de colesterol se va hacia una de las arterias del cerebro, tapa la circulación y esa parte del cerebro no recibe flujo sanguíneo y genera una serie de síntomas importantes que estaremos viendo el día de hoy. Bienvenida, Arely. Gracias, doctor. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, que es secuencia de la enfermedad cerebrovascular. Sí. El doctor nos ayudará a identificar cuáles son los síntomas más frecuentes para poder identificar a tiempo una enfermedad cerebrovascular. Y para esto tenemos nuevamente al doctor Erwin Chiquete Anaya y les vuelvo a recordar su currículum. Él tiene doctorado en biología molecular, tiene especialidad en medicina interna y neurología por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene alta especialidad en enfermedad vascular cerebral y en enfermedades neuromusculares por la Universidad Nacional Autónoma de México, es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con más de 100 publicaciones. Además es autor de 10 capítulos de 10 libros de medicina. Actualmente es médico adscrito al Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También les recuerdo nuestras redes sociales, que son Facebook Instituto Metabolia, o nos pueden seguir a través del canal de YouTube Metabolia. Pues nuevamente gracias por aceptar la invitación a estar aquí en las instalaciones del Instituto Metabolia. Y obviamente cuando viene un evento cerebrovascular, pues puede llegar a ser muy aparatoso, tanto para el paciente como para el familiar. Pero ¿hay algún dato, hay algún signo, síntoma previo a que ocurra un evento cerebrovascular que el paciente o el familiar se pueda dar cuenta? Lamentablemente no. Quizá el aviso de que viene un infarto cerebral ya irreversible, pues sea, como decíamos en el programa anterior, la isquemia cerebral transitoria o el ataque isquémico transitorio. Pero igual son los mismos síntomas. El tema es que en un ataque isquémico transitorio esos síntomas se resuelven en la primera hora y en cambio en un infarto cerebral pues son síntomas que quedan más allá de la primera hora y que a menudo pueden durar pues días, semanas, meses, incluso años, dependiendo cuál es la extensión del daño. Entonces, y en los dos padecimientos hay que ir a urgencias, hay que ir a un servicio de urgencias. O sea, exactamente. Ya en urgencias el equipo médico determinará si es un paciente que se tiene que quedar hospitalizado en esa ocasión o si es seguro que vaya a casa y que evidentemente se termine de estudiar. Pocos son los casos en realidad que tendrían que irse a casa, ¿eh? O sea, la enorme mayoría de los pacientes tendrían que quedarse porque hay que instalarse una terapia que reduzca el riesgo de una recurrencia de un infarto cerebral. Una persona que ya tuvo una isquemia cerebral transitoria o un infarto cerebral, por menor que sea, tiene un alto riesgo de presentar un siguiente infarto cerebral más grande que deje más discapacidad y más pérdida de funciones. Entonces, por eso es muy importante determinar en ese momento qué le toca al paciente, qué medicamento le toca para reducir ese riesgo. Y aquí ya no bastaría solo con el control de los factores de riesgo. Es decir, ya una persona que tuvo un infarto cerebral necesita un medicamento para reducir la probabilidad de que se forme otro coágulo. Y ese tipo de medicamento se va a seleccionar con base en las causas que le dieron origen a este infarto. Ok, ¿para eso sería solamente medicamento o habrá alguna cirugía como para evitar que haya otro evento cerebrovascular más grande? En general, la cirugía o todas las intervenciones que podamos hacer no están relacionadas a reducir un siguiente infarto. Más que nada es para limitar el riesgo de más discapacidad con ese infarto. En pocas palabras, es abrir esa arteria que se tapó. Entonces, para abrir esa arteria que se tapó, tenemos 4 horas y media nada más desde el inicio de los síntomas. O sea que la persona tiene que llegar, el paciente tiene que llegar lo más pronto posible, inmediatamente, para que nosotros podamos tener tiempo para actuar. ¿Por qué? Porque ese medicamento es un trombolítico, llamamos que es un medicamento para deshacer el coágulo. Ese medicamento, decía, lo podemos usar
en las primeras 4.5 horas, 4 horas y media. Entonces, más allá de las 4 horas y media se puede establecer otro tipo de intervenciones, por ejemplo, el cateterismo cerebral. Así como se hace cateterismo cardíaco, también hay cateterismo cerebral, pero el cateterismo cerebral también tiene un límite y es hasta las 6 horas. Entonces, en realidad es muy corto el tiempo que tenemos para poder actuar y destapar la arteria. Nosotros somos en neurología somos pues muy simples desde el punto de vista de cómo pensamos para atender un paciente. Si una arteria está tapada, ¿qué hay que hacer? Destaparla. Entonces, lo que hacemos es destaparla en las primeras 4 horas y media con medicamento, con trombolítico llamamos, y hasta 6 horas con la intervención. Actualmente incluso sabemos que aun cuando llegue el paciente muy temprano, la intervención es superior al medicamento, siempre y cuando el coágulo esté muy próximo al nacimiento de las arterias dentro del cerebro, es decir, llamamos una oclusión proximal. Cuando eso ocurre, incluso es superior el cateterismo que el medicamento intravenoso. Pero eso se determina solamente con estudios de imagen cerebral, como la tomografía con contraste o la resonancia magnética. Perfecto. Volvemos. En Factor Renta te adelantamos las rentas por cobrar. Recibe hasta un año de renta adelantada al firmar el contrato de arrendamiento de tu inmueble y despreocúpate del cobro de rentas. Te ofrecemos liquidez inmediata. Te adelantamos hasta un año de rentas a la firma del contrato de arrendamiento, sin riesgos de impago. Cobra tu renta por adelantado y despreocúpate de los inquilinos morosos. Sin riesgo por extinción de dominio. Verificamos permanentemente la licitud de los inquilinos para que tu propiedad nunca esté en riesgo. Sin devoluciones. El dinero que recibes es un adelanto de tus rentas y nunca lo devolverás. Si el inquilino no paga, nosotros le cobramos a él, nunca al propietario. Para mayor información, visita factorrenta.com. Les recuerdo que estamos hablando de enfermedad cerebrovascular en el paciente con diabetes y contamos con la presencia del doctor Erwin Chiquete, quien es neurólogo experto en enfermedad cerebrovascular. En ocasiones, cuando se presenta ya el evento cerebrovascular o el accidente cerebrovascular, pues empiezan a presentar algunos signos y síntomas que tal vez el paciente puede llegar a presentar o sentir. Pero también, yo me imagino que el familiar, en muchas ocasiones, es quien se da cuenta de que su familiar está presentando estos signos y síntomas. ¿Cuáles serían estos signos y síntomas que harían que el paciente, si le es posible pedir ayuda, o el familiar, pues llevar al paciente a urgencias? Tenemos signos que son más comunes. En el programa anterior mencionábamos al final que hay 3 síntomas o signos que son más frecuentes en las personas, pero no son los únicos en las personas que sufren un infarto cerebral agudo. Son, por supuesto, alteraciones con la emisión del lenguaje o el entendimiento del lenguaje, asimetría facial, boca chueca, por ejemplo, y problemas para levantar un brazo, por ejemplo. Pero evidentemente también puede afectar a las extremidades inferiores. Hay veces que el síntoma es un trastorno visual. Es decir, la persona dice, pues es que creo que ya no veo como de este lado o de este otro lado. Entonces, cuando nosotros hacemos examen físico, determinamos que está afectada la vía visual. También puede ser de tipo cognitivo o mental, que es más difícil de reconocer. Pero los más fáciles es cuando falta alteración, cuando falta fuerza para mover las extremidades, cuando falta fuerza para dejar simétrica la cara, cuando hay problemas con la emisión del lenguaje. Casi siempre esos son los síntomas más fáciles de reconocer. No los únicos, pero sí son los más fáciles. Alteraciones del equilibrio, cuando afecta una región del encéfalo, llamamos nosotros, que se llama cerebelo, también puede ocurrir. Y hay otras alteraciones, como alteraciones de los movimientos oculares, etc. Pero a nosotros nos gusta mucho que se enfoque la población general en el tema de la emisión del lenguaje, de la simetría de la cara y para levantar el brazo. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas con infarto cerebral tienen al menos alguno de estos 3 síntomas. Entonces nos ayuda a tratar o a reconocer a la mayoría de las personas que tienen este problema. Y todos estos signos y síntomas, ¿el paciente siempre se da cuenta o es el familiar el que se da cuenta exclusivamente? Sí, la enorme mayoría de las veces es el acompañante o el cuidador, que muchas de las veces es el familiar. Cuando se trata de una persona pues, de edad avanzada, casi siempre están cerca de alguien que les puede asistir. Es un caso diferente en las personas más jóvenes que pueden presentar este tipo de enfermedad cerebrovascular y que pues, no precisamente están siendo acompañados por alguien que conozca a la persona, ¿no? A veces están acompañados por
no sé, miembros o colegas del trabajo, amigos, gente transeúntes que están viendo a esta persona que está sufriendo algún problema ahí en la calle, pero la enorme mayoría de las veces, por supuesto, es la familia la que se da cuenta. Claro, entonces es fundamental, usted si tiene algún familiar con diabetes, sobre todo que tenga factores de riesgo adicionales como la presión elevada, el colesterol elevado, que fume, etcétera, y hay alguno de estos signos o síntomas, es fundamental que usted como familiar actúe. Okay, y la forma de actuar sería llevando al paciente pues a hospitalización. Exacto. Entonces, debido a esto, ya yendo el paciente a hospitalización, ¿cuánto sería el tiempo máximo que debería estar el paciente ahí para que reciba un tratamiento médico adecuado? Un paciente debe ser evaluado inmediatamente en urgencias, o sea, la intención es que lleguen por urgencias. Y nosotros consideramos que un punto de buena práctica clínica, es decir, una estrellita para el hospital, sería que en menos de una hora el paciente ya haya pasado por la evaluación, ya haya llegado, pasado por la evaluación y tenga al menos la tomografía. Al menos tomografía. Resonancia magnética idealmente, pero con una tomografía es suficiente para poder tratar agudamente a un paciente. Porque lo que queremos es descartar que tenga hemorragia para saber si es candidato o elegible para recibir el medicamento que deshace el coágulo o la intervención que extrae el coágulo. ¿Y de la casa al hospital, cuánto es el tiempo que debería de llegar el paciente? Antes de 4 horas y media. Idealmente las primeras 3 horas y media para que a nosotros nos dejen en el hospital pues 1 hora y media de colchón para poder tratar oportunamente un paciente. Desgraciadamente a veces estos tiempos es difícil que se logren en ciertas poblaciones, por ejemplo la Ciudad de México pues puede ser muy complicado por el tráfico. Por eso es muy importante que las personas en riesgo reconozcan un centro que los pueda recibir más cercano. Es decir, no necesariamente a veces es la clínica que les toca la más cercana. Por situaciones diversas en nuestro país ocurre eso. En un estudio que nosotros hicimos ya hace algunos años, que dirigió el Instituto Nacional de Nutrición a nivel nacional, más de 35 hospitales participaron, con más de 1.500 pacientes. Nosotros determinamos que llegan en las primeras 3 horas el 25% de las personas con infarto cerebral. Muy poco, pero solo el 3% reciben trombolisis. Es decir, la enorme mayoría de las veces... ¿Se alcanzan a llegar? Llegan, o sea, el 25% claro, es suficiente, es poco, idealmente debería ser el 100%. Claro. Pero de ese 25%, solo el 3% recibe alguna terapia para deshacer el coágulo. Y menos del 1% la ideal, que es intravenosa. Okay, entonces parece ser que el familiar y el paciente sí están, en parte están haciendo su trabajo, pero ya llegando a la institución no se está siguiendo el protocolo que se debe seguir para tratar de disolver este coágulo. Y exactamente cómo podemos saber con qué pruebas debe de contar este hospital, con qué pruebas de laboratorio, de imagen, medicamentos, etcétera, para saber que mi paciente puede ser tratado en ese hospital. Esa es muy buena pregunta. Nosotros en la Asociación Mexicana de Enfermedad Cerebrovascular, que es una asociación a la que yo pertenezco, queremos nosotros establecer un sistema de certificación, de tal forma que el paciente y la familia, la población general, sepa qué hospitales tienen lo que se necesita para hacerlo. En general, nosotros consideramos que un centro que tenga urgencias, que tenga un tomógrafo las 24 horas y que tenga un laboratorio de análisis bioquímicos normales, típicos, digamos, estándar, es suficiente siempre y cuando tenga el personal educado para atender a una persona con un infarto cerebral. No más, no es necesario más. Si es un centro que no tiene tomografía, no se va a poder. ¿Por qué? Porque la tomografía nos ayuda a distinguir entre una hemorragia y un infarto que pueden dar síntomas muy similares. Okay. Entonces, esencialmente es eso, pero el capital humano es la parte más importante. Nosotros nos dimos cuenta con ese estudio que les menciono que muchos hospitales que tienen el equipo necesario, las herramientas necesarias, así es, no tienen un capital humano que esté entrenado o adecuadamente organizado para atender a estas personas. Claro, entonces se tiene que conjuntar entre un hospital que cuente con las herramientas diagnósticas y terapéuticas necesarias, pero también con un personal que esté realmente entrenado para recibir a un paciente de estas características e idealmente en los siguientes 60 minutos tener un diagnóstico para poder ofrecer un tratamiento eficiente que podría, como veremos más adelante, ayudar al paciente a quedar tal vez con secuelas mínimas e incluso sin ninguna secuela. Volvemos.
Búnkers para casas, departamentos u oficinas, construidos con estructuras de acero geométricamente diseñadas para resistir en forma de cubo sismos de gran magnitud. Trivida.mx, Ingeniería Antisísmica. Estamos hablando de enfermedad cerebrovascular en el paciente con diabetes con el doctor Erwin Chiquete. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, enviando sus dudas, comentarios o preguntas a través de nuestras redes sociales que son Facebook Instituto Metabolia o a través del canal de YouTube Metabolia. En el bloque pasado hablábamos sobre cuáles eran las pruebas que se podía realizar un paciente para identificar enfermedad cerebrovascular, pero después de las pruebas, ya identificando que hay enfermedad cerebrovascular, ¿cuál sería el tratamiento a seguir durante el evento y después del evento cerebrovascular? Pues el tratamiento más importante que debe recibir una persona es destapar esa arteria. Nosotros, mediante el examen físico, que no es necesario que lo haga un neurólogo, lo puede ser cualquier personal médico que esté en urgencias, puede ser urgenciólogo, internista, etcétera, puede reconocer de una manera muy simple cuáles son esos síntomas y eso nos emite a un territorio. Es decir, decimos, es que esta es la arteria que se tapó y por eso está dando estos síntomas. Por supuesto, hacemos un estudio de neuroimagen, que el más esencial, el mínimo indispensable requerido para poder tratar a un paciente es la tomografía. Una tomografía simple, sin medio de contraste, es suficiente para detectar si esto es un infarto o una hemorragia. Lo que tenemos que ver en una tomografía simple es nada, es decir, que la tomografía sea normal. ¿Por qué? Porque cuando una tomografía ya muestra un infarto cerebral, ese infarto ya lleva más de 6 horas. Entonces no podemos tratar a una persona. Porque una tomografía nos muestra características de anormalidad en un infarto cerebral después de 6 horas. Entonces lo que buscamos es que la tomografía no muestre infarto. Y entonces decimos, si la tomografía está normal, pero el paciente tiene síntomas, entonces está sufriendo un infarto y todavía lo puedo rescatar. Ese es el punto. Entonces si ya lo veo en la tomografía, demasiado tarde. Si no lo veo todavía en la tomografía, lo puedo rescatar. Y entonces hay que saber si el paciente es elegible para recibir esa terapia. El tema aquí es que es un medicamento, un trombolítico, es un medicamento que deshace un coágulo y por lo tanto eleva el riesgo de hemorragia. Por eso, exactamente, de sangrado. Entonces, tanto cerebral como en otro sitio. Entonces, es indispensable primero cumplir con el requisito del tiempo. Si nosotros trombolizamos o le damos este medicamento a una persona después de 4 horas y media, aumentamos el riesgo de que ocurra un sangrado. Evidentemente hay que hacer estudios de sangre que deben de estar en urgencias antes de los 30 minutos después de haberse entregado en el laboratorio. Son cuenta de plaquetas, perfil de coagulación, eso le llamamos perfil de hemostasia en su conjunto, para saber que no haya una alteración de las plaquetas o de la coagulación y que por lo tanto no va a ser más riesgoso darle este medicamento que no dárselo. La edad ya no es un factor importante. Antes se decía que no antes de los 18, no después de los 80 años. Ahora sabemos que podemos trombolizar a menores de edad y podemos trombolizar a personas de edad avanzada, de más de 80 años. Así es. Entonces, la edad no importa, evidentemente tampoco el género. Hay que considerar que el paciente no haya tenido sangrado en los 30 días previos, ni cirugía mayor, con catéteres quizá que estén colocados en los 30 días previos, ni una fractura de cadera, fractura de huesos largos mayor que todavía esté en recuperación en las últimas semanas. Y algunas de las ocasiones estos factores no son una contraindicación absoluta. Nosotros decimos, si dentro de estas características, si has de violar una de las reglas, que sea una nada más. Más de una aumenta el riesgo de sangrado. Y una parte muy importante para el paciente con diabetes es que la glucemia al ingreso es un factor sumamente importante en el riesgo de sangrado. Si la persona tiene al ingreso glucemia elevada, tiene mayor riesgo de sangrado que una persona con menor riesgo, con menor glucemia. Es decir, menos de 140 es un riesgo esencialmente el mismo que una persona sin diabetes. De 140 a 200 el riesgo es intermedio y más de 200 el riesgo es alto de sangrado. Incluso de sangrado y de ausencia de beneficio con la trombolisis. Entonces, para la persona con diabetes mellitus es esencial el control de la glucemia, porque también es un factor de pronóstico después de un infarto cerebral. Y bueno, cuando se da el tratamiento como el trombolítico para tratar de disolver este coágulo y que la sangre siga fluyendo y nutriendo a este cerebro, ¿cuáles serían las manifestaciones o cuáles serían los signos y síntomas que se llegan a recuperar en este paciente que ha tenido un evento cerebrovascular?
Pues en general hay ganancia de función, es decir, si el infarto cerebral nos da síntomas que nos anuncian pérdidas de funciones cerebrales, en una persona que ha recibido una terapia, ya sea farmacológica o no farmacológica, es decir, con medicinas o con cateterismo, y que está respondiendo, observamos que empieza a recuperar esas funciones perdidas. Por ejemplo, si la persona tenía un problema para entender y emitir el lenguaje a la vez, a menudo ya empiezan a entender, aunque no hablan perfectamente. La fuerza empieza a mejorar, empieza a haber características de retroceso de esas funciones perdidas. Desgraciadamente existe la posibilidad de que no respondan o que incluso empeoren con la terapia trombolítica. Sin embargo, esos pacientes el número de esos pacientes es muy pequeño. La mayoría sí se benefician y por lo tanto nosotros pensamos que el riesgo de esa terapia que los beneficios de esa terapia superan a los riesgos. Por eso es importante estratificar y decir si esa persona va a presentar más beneficios que riesgos o al revés, más riesgos que beneficios. Entonces sí es importante balancear esto. Globalmente, la enorme mayoría de las personas se van a beneficiar de destapar el coágulo. Claro. ¿Y en cuánto tiempo esperamos esta recuperación, horas, días, para decir que este tratamiento fue exitoso o que tal vez no lo fue? Nuestro punto de corte establecido es 24 horas, 7 días, 14 días y 30 días, pero en ocasiones el paciente lo presenta mientras está pasando el medicamento. O sea, a veces es tan impresionante la respuesta que tiene un efecto, a veces llamamos nosotros lazaroide, ¿no? Haciendo la analogía al pasaje bíblico en el que la persona de estar muy mal, inmediatamente se recupera. Pero esto desgraciadamente ocurre en pocos casos, porque tiene que llegar la persona inmediatamente, rápido debe tener la imagen, rápido se debe hacer el diagnóstico, rápido se debe de ver que es candidato a recibir esta terapia. Y bueno, si lo hacen muy pronto, pues el paciente puede recuperarse casi al 100% o al 100% con esta terapia. No es la mayoría de los casos, pero lo puede presentar. Entonces nosotros consideramos que el primer momento en el que tenemos que evaluar si hubo mejoría es a las 24 horas. Entonces es así que hacemos una nueva imagen, una tomografía para ver que no haya tenido hemorragia y que efectivamente el infarto cerebral que iba a ser así de grande ahora sea así, es decir, que sea más pequeño de lo que se podía haber anticipado basado en las manifestaciones clínicas. Pues interesante lo que estamos hablando y a continuación volvemos. Trivida, muebles para casa u oficina construidos sobre estructuras de acero geométricamente diseñadas para resistir, transformar y absorber la energía de sismos de gran magnitud. Trivida.mx, Ingeniería Antisísmica. Les recuerdo que estamos hablando de enfermedad cerebrovascular en el paciente con diabetes con el doctor Erwin Chiquete. En el bloque anterior seguíamos hablando de cuáles eran los tratamientos, cuál era el diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular. Pero ahora, pues a platicar un poquito del pronóstico de una persona con diabetes y que sufre enfermedad cerebrovascular e incluso la diferencia que hubiera que el paciente no tuviera diabetes. Así es, pues bueno, mencionamos que la diabetes era en sí misma un factor de riesgo para presentar el infarto cerebral o la enfermedad cerebrovascular aguda isquémica. Pero además, desgraciadamente, la presencia de la diabetes y sobre todo una diabetes con descontrol aumenta el mal pronóstico, es decir, aumenta las probabilidades de que la persona no responda a trombolítico, aumenta las probabilidades de que la persona tenga déficits más importantes que no pueda compensar y por lo tanto que la carga para el familiar, para el propio paciente por supuesto y para el sistema sanitario mexicano pues es mayor. Es decir, las personas con diabetes mellitus por desgracia tienen mal pronóstico, no necesariamente para morir, sino para funciones perdidas o para mala respuesta al tratamiento. Por eso es importantísimo que una persona con diabetes mellitus esté siempre bien controlada, porque si ha de sufrir un infarto cerebral no es lo mismo en un paciente diabético controlado que sin control. Entonces esto es fundamental. Y tenemos otros factores que nos ayudan a establecer cuál es el pronóstico. Por supuesto, el más importante es la extensión del infarto. No es lo mismo un infarto de 2 centímetros de diámetro mayor a un infarto de todo una mitad del cerebro, ¿no? Entonces, evidentemente, la extensión del infarto es el principal factor pronóstico. Las funciones perdidas y la severidad del infarto cerebral sería el siguiente, pero además de todo es el mecanismo que le da origen. Los peores infartos son los cardioembólicos, es decir, aquellos que son originados por coágulos formados en el corazón que van a dar hasta el cerebro. Decíamos en el programa anterior que esto está vinculado a una arritmia del corazón que es la fibrilación auricular. Esos son los peores infartos, son los más grandes a menudo,
son los infartos que tienen más secuelas y más mortalidad. Los infartos microvasculares, o sea, los de pequeños vasos o pequeñas arterias, son los infartos pues, que tienen mejor pronóstico, a menudo son pocos síntomas, a menudo incluso ni se detectan o son asintomáticos y por lo tanto tienen un mejor pronóstico. Entonces, por eso es fundamental que una persona que ha recibido o no terapia de reperfusión, llamamos, es decir, de destapar esa arteria, sea, decíamos, con medicamentos o con intervención, tengan además una evaluación de las causas. ¿Por qué? Porque si es una fibrilación auricular o es un problema del corazón que mandó coágulos al cerebro, necesita recibir muy pronto un fármaco que ayude a disminuir el riesgo de que se forme otro coágulo. Si el paciente se va con cita a la consulta externa con solicitud de estudios para los siguientes 3 meses, la probabilidad de que le ocurra otro infarto en esos 3 meses es alta y ese puede ser el último infarto, es decir, el infarto que acabe con la vida de la persona. Entonces, por eso es fundamental establecer la etiología, es decir, las causas. Entonces decíamos, la extensión del infarto, síntomas, si tiene o no diabetes y si esta está controlada o no, y la causa del infarto. Son los factores de pronóstico más importantes. Hay otros, pero son menores. Okay. Y en un paciente que tiene diabetes, ya lo hemos hablado tal vez en otros programas, y no sé si se cumpla también en el caso de la enfermedad cerebrovascular, pero ¿cuál es la forma de prevenir justo el desarrollo de la enfermedad cerebrovascular en el paciente con diabetes? Es control de factores de riesgo y la instalación oportuna de un medicamento que reduzca el riesgo de la formación de coágulos. Entonces, si se tiene diabetes mellitus más otro de los factores de riesgo que generalmente están asociados a diabetes mellitus, llamamos nosotros factores de riesgo aterotrombóticos o cardiovasculares, por ejemplo, con diabetes mellitus y obesidad o diabetes mellitus y dislipidemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos, etcétera, o colesterol HDL bajo, diabetes mellitus e hipertensión, etcétera, ya con eso se califica, aumenta el riesgo para tener un infarto cerebral y pues se es elegible para recibir un medicamento que evite o que disminuya el riesgo de coágulos, que puede ser desde aspirina a otro tipo de medicamentos antiagregantes plaquetarios, por ejemplo. Exacto. Pues muy bien, el día de hoy hemos hablado de enfermedad cerebrovascular en el paciente con diabetes. Nos hemos enfocado específicamente al diagnóstico y tratamiento del mismo y hemos aprendido algo muy importante, que el tiempo es fundamental para diagnosticar y tratar este padecimiento, porque de esto muchas veces también tiene que ver el pronóstico, ¿no? Si se trata a tiempo el paciente, si se logra disolver el coágulo, destapar la arteria, eso puede generar que el paciente quede con muy pocas secuelas o incluso con una secuela, pero entre más tiempo nos tardemos en diagnosticar y tratar este padecimiento, pues peor va a ser el pronóstico para nuestro paciente y a partir de ahí se pueden venir algunas complicaciones, los costos de la rehabilitación van a ser mucho más altos y esto no solamente para el paciente, sino para también el sistema de salud. Y doctor, ¿cuáles serían las conclusiones a este programa y tal vez las perlas con las que se deberían de quedar nuestros pacientes? Pues importante reconocer rápido los síntomas, actuar rápido, llevar al paciente que está sufriendo de un probable infarto cerebral o una enfermedad cerebrovascular a un centro que tenga la capacidad de atenderlo. A menudo los centros de segundo nivel para arriba tienen lo que se necesita para poder manejar este tipo de pacientes. Esto debe de ser pronto, debe de recibir el medicamento antes de 4 horas y media, o sea que el paciente debería de estar idealmente antes de las 2 horas y media, 3 a lo mucho, para que nos den oportunidad de actuar, de hacer todos los estudios pertinentes y de instalar la terapia apropiada. Reconocer los síntomas, actuar a tiempo es fundamental. ¿Cuáles serían tal vez un par de recomendaciones generales al sistema de salud o a los trabajadores de los sistemas de salud para obtener el entrenamiento mínimo indispensable para tratar esta enfermedad? Porque como ya vimos, es indispensable el hospital a donde llega el paciente, pero también el entrenamiento del personal. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones generales en este aspecto? Pues en general es educación, y la educación se puede lograr de varias maneras. Hay cursos en línea, se nos puede pedir a nosotros en los institutos el llevar cursos, por supuesto completamente gratuitos, que los podemos llevar para diferentes hospitales y poderles dar la educación que se necesita. ¿Y qué se da en esos cursos? Esencialmente lo que damos es pues el reconocimiento de esos síntomas en las personas, ya dentro del personal de salud, en las personas que llegan a urgencias con este problema, esta probable enfermedad cerebrovascular aguda,
y cómo se debe de actuar, cómo deben de organizar al equipo, cómo le deben de decir a cada persona qué tarea debe de recibir, debe de realizar cuando llegue un paciente con una patología de este tipo y cuáles son los tiempos que se deben de cumplir y las metas. Nosotros en medicina, por supuesto, se nos enseña a actuar por metas, ¿sí? Entonces, si nosotros les enseñamos esas metas al personal de salud, ellos van a actuar de una manera apropiada, por supuesto. Educación es la clave. Y si alguien estaría interesado, podría contactarlo a los teléfonos, correo que estuvieron apareciendo. Claro que sí. Y nosotros podemos llevar estos cursos tanto a la población general como a personal de salud y es completamente gratuito. Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo, por todo enseñanza que hemos tenido. Y en el siguiente programa estaremos hablando de algunas de las complicaciones que pueden quedar en el paciente que tiene un evento cerebrovascular. Por ejemplo, la falta de movilidad, la falta del lenguaje, del habla, que se conoce como afasia. Entonces estaremos abordando estos problemas y cómo se puede generar una rehabilitación para este tipo de complicaciones.